Ya. Ya. Eh, Estimados amigos, buenas tardes. Buenas. Voy a dar comienzo a la clase de hoy, que culmina ya con el ciclo presentado, y para ello me voy a referir a algunos aspectos bien cruciales, a fin de que todo quede más o menos entrelazado. En primer lugar, voy a abordar la pregunta: ¿todas las almas llegan conscientes al tercer cielo? Después me voy a referir brevemente al por qué, según la filosofía de Rosacruz y el esoterismo en general, debemos reencarnar. Hay dos preguntas misceláneas que complementan los temas anteriores, y finalmente me voy a referir también, muy de paso, a la definición de mundo, que quedó como una tarea, entre comillas, pendiente por si alguien lo deseaba hacer. Voy pues a compartir pantalla para dirigir la conferencia. Bien, ahí me están viendo, ¿verdad? Ya. Sí. Eh, la filosofía de Rosa Cruz, como muy bien lo sabemos, describe una serie de planos de existencia que se corresponden con diferentes estados de conciencia y desarrollo espiritual. El tercer cielo, en este contexto, habría que decir que no es un destino estático, sino un estado de conciencia más elevado que se alcanza a través de la evolución espiritual. La elaboración en este proceso ascendente em, comprende las siguientes condiciones. Número uno, desarrollo gradual. El alma, después de la muerte física, pasa por diferentes planos de conciencia, aprendiendo y asimilando experiencias de su vida anterior. Y dos, conciencia en cada nivel. En cada plano, el alma experimenta un nivel de conciencia correspondiente a su desarrollo. La conciencia plena en el tercer cielo se alcanza cuando el alma ha integrado las lecciones y ha purificado su ser. En concomitancia, entonces, con este principio en la filosofía Rosacruz, no todas las almas llegan al tercer cielo de manera totalmente consciente. No es que no lleguen, digo totalmente consciente. El viaje a través de los diferentes cielos o planos de existencia es, como ya lo dije, un proceso gradual, y la conciencia en cada nivel depende obviamente del desarrollo espiritual y la asimilación de las experiencias de pretéritas encarnaciones. El tercer cielo, idealmente, es la gran meta de todo ego y representa un estado de mayor comprensión, ¿ya?
de paz y conexión con la fuente divina. Por eso, no todas las almas llegan a este nivel de conciencia de inmediato, sino que es un objetivo a alcanzar a través del progreso espiritual. En este sentido, y nosotros lo sabemos y privilegiados somos, que la enseñanza de la filosofía Rosacruz nos ofrece herramientas y técnicas místicas y esotéricas para acelerar este proceso de evolución, ayudando a las personas a comprender su naturaleza espiritual y avanzar hacia niveles superiores de conciencia, según nuestro mentor Max Heine y otras fuentes rosacrucianas. Ahora bien, lo que viene a continuación está sacado del texto Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas, tomo 1, cuya primera edición fue en 1947 y corresponde a la colección Rosal Cruces número 22. La pregunta es la número 61. Se preguntan, ¿qué es el cielo? Y se responde lo siguiente. El primer cielo está también aquí en cierto sentido, en lo interno, pues la materia que lo compone nos rodea, pero el primer cielo en sí mismo, el lugar en el que residen generalmente los espíritus liberados, está más allá de nuestra atmósfera. El segundo cielo puede también decirse que es interno, porque el material de que se compone está aquí, y los espíritus que en él se encuentran pueden visitarnos, pero las condiciones mentales generadas aquí obstaculizarían su trabajo y desarrollo. Por consiguiente, prefieren quedarse en la parte más externa de nuestro planeta, a donde no alcanzan estas contaminantes y egoístas corrientes mentales. Y finaliza la respuesta a esta pregunta con lo siguiente. El tercer cielo es un lugar en el cual muy pocas personas en el actual estado de desenvolvimiento tienen conciencia. Porque la mayoría de nosotros estamos guiados en nuestras actividades mentales más por las emociones y sentimientos, y bien lo sabemos, concerniente a las cosas concretas, que por el pensamiento abstracto, que es la facultad especial que pertenece a ese tercer cielo. Y complementa la explicación diciendo que cuando pensamos, por ejemplo, en el amor, lo hacemos generalmente relacionándolo con alguna persona. Esto es un pensamiento concreto. Pero pensar en el amor abstracto es cosa que solo pueden hacer muy contadas personas. Por consiguiente, concluye la respuesta a esta pregunta, la mayoría de nosotros tiene muy poca conciencia en el tercer cielo y por lo tanto muy poca sustancia de ese mundo entra en la composición de este planeta. Naturalmente que por sus altísimas y casi inconcebibles vibraciones. Por lo tanto, los egos en el segundo cielo y algunos del tercer cielo han completado un ciclo evolucionario individual que incluye la preparación para una nueva encarnación en la Tierra y las jerarquías celestiales,
los preparan para tal inmersión. El ego, después del descanso, de la purificación de sus vehículos, de la nueva conciencia adquirida, de la inefable felicidad experimentada desde el primer cielo, está en condiciones del viaje de retorno a fin de perfeccionarse. Después de algún tiempo, entonces, viene el deseo de nuevas experiencias y la contemplación de un nuevo nacimiento. Esto evoca una serie de cuadros ante la visión del espíritu, un panorama de la vida nueva que la espera. Pero nótese bien esto. Este panorama contiene solo los acontecimientos principales. Es como el esquema. El espíritu tiene plena libertad en cuanto a los detalles. Es como si un hombre que fuera a una ciudad distante tuviese un billete de tiempo limitado con punto de partida a su elección. Después de haber elegido y comenzado el viaje, ya no puede cambiar de camino durante la jornada. Puede, si lo desea, detenerse en tantos lugares como quiera, dentro del tiempo límite, pero no puede volver atrás. Así, conforme avanza más y más en su viaje, se encuentra más y más limitado por su pasada elección. Se eligió, coloca este ejemplo, viajar en un vapor carbonero, seguramente llegará a su destino sucio y manchado. Si hubiese elegido, en cambio, un buque hermoso, llegaría más limpio. Así sucede con el hombre en cada nueva vida. Puede tener ante sí una vida muy dura, pero puede elegir entre vivirla limpiamente o revolcarse en el barro. Otras condiciones están también bajo su gobierno, sujetas sí a las limitaciones de sus elecciones a horas pasadas. Los cuadros del panorama de su próxima vida empiezan en el nacimiento y terminan en el sepulcro. Se suceden en opuesta dirección a la que se desarrollan en el panorama que sigue a la muerte. Ya he explicado en clases pasadas que pasa ante la visión del espíritu apenas ha abandonado su cuerpo denso. La razón de esta diferencia radical entre ambos panoramas es que el antenatal, el objetivo es mostrar al ego renaciente cómo ciertas causas o actos producen siempre determinados efectos. En el caso del panorama post-mortem, el objeto es al revés, mostrar cómo cada acontecimiento de la vida que acaba de pasar era el efecto de alguna causa anterior de la vida. La naturaleza o Dios no hacen nada sin una razón lógica, y cuanto más investiguemos, más evidente se nos hace que la naturaleza es una madre muy sabia y emplea siempre los mejores medios para la realización de sus fines. Pero puede preguntarse, ¿por qué debemos renacer? ¿Por qué
Debemos volver a esta existencia terrestre limitada y algunas veces muy dura. ¿Por qué no podemos adquirir experiencia en esos reinos superiores sin necesidad de venir a la tierra? Después de todo, no lo vamos a negar, una vida terrestre fastidiosa y agotadora, de invalidez, de sufrimiento, es dura y nada de agradable. Tales quejas están basadas, según lo plantea el concepto Rosacruz del Cosmos, en malentendidos de varias clases. En primer término, debemos comprender y grabar profundamente en los anales de nuestra memoria que el propósito de la vida no es la felicidad, sino la experiencia. La tristeza y el dolor son nuestros maestros más benévolos, mientras que las alegrías de la vida no son sino cosas fugaces. Y aquí un comentario muy personal. Creo que esto no constituye en sí una actitud pesimista, porque es el contexto que más o menos tenemos la mayoría de la humanidad. Tenemos tribulaciones y también alegrías, ¿ya? En esto nos movemos y por eso que es muy importante vivir en el presente y lanzar fuerzas que originen buenos resultados. Que habrán personas en la humanidad que tienen riqueza, que tienen salud, que tienen todo y para ellos la vida es un paraíso o algo parecido. Bien, puede ser, pero en todo caso sabemos que nada de lo material perdura. Esto parece ser una doctrina muy dura y el corazón grita, dice concepto apasionadamente, y protesta ante la posibilidad de que ese pensamiento sea cierto. Sin embargo, así es. Y si lo examinamos, comprenderemos que no hay tan terrible dureza en esa doctrina después de todo. Consideremos las bendiciones del dolor. Si pudiéramos colocar nuestra mano sobre una estufa caliente y no sintiéramos dolor, la mano podría quedarse allí probablemente hasta que el brazo se quemara, sin que nosotros nos diéramos cuenta de ello a tiempo para salvarlo. El dolor que resulta del contacto de la mano con la estufa caliente es lo que nos hace retirar aquella rápidamente antes de que se produzca ningún daño serio. En vez de perder la mano, escapamos con una ligera quemadura que bien pronto se cura. Esta es una ilustración referida al mundo de los sentidos, digamos, del mundo físico. Y encontraremos que el mismo principio obra en los mundos del pensamiento y moral. Si ultrajamos la moralidad, el remordimiento que nuestra conciencia nos produce provoca un dolor que nos impedirá repetir el acto. Y si no aprendemos a la primera lección, la naturaleza nos proporcionará experiencias cada vez más duras
hasta que por último penetrará en nuestra conciencia el hecho de que el sendero del transgresor es muy duro. Y eso continuará hasta que nos veamos forzados a tomar una nueva dirección y dar un paso más hacia una vida mejor. La experiencia es el conocimiento de las causas que producen los actos. Este es el objetivo de la vida, la experiencia, junto con el desarrollo de la voluntad, que es la fuerza con la que aplicamos el resultado de la experiencia. La experiencia debe adquirirse, pero podemos elegir entre adquirirla por el escabroso y duro camino de la experiencia personal o por la observación de los actos ajenos razonados y reflexionando sobre ellos, guiados por la luz de cualquier experiencia que hayamos tenido. Este es el método por el cual el estudiante de ocultismo debe aprender. No debe permitir que el látigo de la adversidad y el dolor lo aguijonee, que antes observe, discierna y tome las mejores decisiones. Cuanto más deseosos estemos de aprender en esa forma, menos sentiremos las punzantes espinas del sendero del dolor y tanto más pronto obtendremos el sendero de la paz. La elección, como siempre, es nuestra, pero en tanto no aprendemos todo lo que hay que aprender en este mundo, debemos volver a él. No podemos permanecer en los mundos superiores y aprender allí hasta que hayamos dominado las lecciones de la vida terrestre. Esto sería tan sensible como enviar a un niño al kindergarten un día y a la universidad al siguiente, de extremo a extremo. El niño debe volver al kindergarten un día y otro y pasar años enteros antes de que el estudio haya desarrollado en él la capacidad suficiente para que pueda comprender las enseñanzas que se dan en la escuela superior llamada universidad. El hombre también está en la escuela de la experiencia, y debe volver a ella muchas veces antes de que pueda esperar el dominar todo el conocimiento del mundo de los sentidos. No existe una vida terrestre sola, por rica que haya sido la experiencia, que pueda suministrar todo ese conocimiento. Y por eso la naturaleza, siguiendo sus leyes y su orden, decreta que el hombre debe volver a la tierra después de intervalos de reposo para proseguir su trabajo donde lo dejó. De igual manera que un niño sigue su estudio en la escuela cada día, después del intervalo de una noche de sueño. No es argumento contra esta teoría el decir que el hombre no recuerda sus vidas pasadas. Claro, no recordamos los ejercicios y trabajos que hicimos al aprender a escribir. Y sin embargo, poseemos el arte de escribir, que prueba que lo hemos aprendido. Todas las facultades
que poseemos demuestran que las hemos adquirido alguna vez y en alguna parte. Y además, si no hubiera vuelto a la Tierra, ¿qué utilidad tendría la vida? ¿Por qué luchar por nada? ¿Por qué una vida de felicidad en el cielo eterno debiera ser la recompensa de una buena vida? ¿Qué beneficio podría producir una buena vida en un cielo donde todo el mundo es ya feliz? Seguramente en un lugar donde todo el mundo es feliz y está contento. No hay necesidad alguna de simpatía, de sacrificios, ni de buenos consejos. Nadie los precisaría, pero sabemos, y lo experimentamos día a día, que en la tierra hay muchos que los necesitan, y esas cualidades humanitarias y altruistas son de la mayor utilidad para la humanidad que lucha. Por lo tanto, estimados amigos, el gran principio que trabaja para el bien hace que el hombre vuelva al mundo para beneficio de sí mismo y de los demás, con sus tesoros adquiridos, en vez de permitir que se estropeasen o se desperdiciasen en el cielo, donde nadie los necesita. Esas son las razones o el fundamento que se da en la filosofía esotérica, el de por qué debemos encarnar. A continuación, y para ir avanzando y terminando, me voy a referir a dos preguntas que de una u otra forma aclaran conceptos de lo que estamos hablando y que están en relación con eso. Quizás ya habríamos hecho estas preguntas a nosotros mismos en alguna oportunidad. Pregunta número 62 del texto Filosofía de Rosa Cruz en preguntas y respuestas, tomo uno. Se dice que no hay tristeza alguna en el cielo, pero si nos encontramos allí con algún ser querido, el que después sigue adelante, esa partida no produce siquiera un pequeño sentimiento de disgusto. Se responde de la siguiente manera. No, porque allí vemos las cosas tal como son. Aquí estamos cegados. Cuando el ego viene al mundo físico, en un sentido es causa de regocijo. Y efectivamente nos regocijamos cuando nace el niño, pues este mundo nos proporciona experiencias que nos permiten crecer anímicamente. Pero considerándolo desde otro punto de vista, cuando el ego viene a este mundo y entra en la prisión del cuerpo denso, se encuentra en la situación más limitada imaginable. Y regocijarse cuando nace un niño y lamentarse cuando muere es en realidad análogo a regocijarse cuando un amigo es aprisionado y entregarse a histéricas lamentaciones cuando queda libre. Cuando el espíritu pasa al mundo celestial, se encuentra con algunos, con los que estuvo asociado
en la vida terrestre en el primer cielo, pero allí se ha hecho ya tan espiritual y está tan en contacto con las realidades de la vida que sabe que la muerte no existe. Por consiguiente, cuando alguno sigue adelante su camino, no hay más que regocijo y placer, porque entonces se sabe que lo encontraremos de nuevo y no puede dejar dolor alguno tras sí. La pregunta número 80. Pregunta. La Biblia enseña la inmortalidad del alma categóricamente. La filosofía Rosacruz la enseña también apelando a la razón. Pregunta, aunque está en negativo, pero no importa. ¿No hay prueba alguna positiva de la inmortalidad? Bueno, en esta respuesta hay algo más de lo que voy a leer porque primero explica que la Biblia precisamente no enseña tanto la inmortalidad. Ya. Pero lo que nos interesa en relación a lo que estamos hablando. La inmortalidad queda sobreentendida en la misma forma en que la doctrina del Renacimiento se sobreentiende en muchos pasajes, pero hasta la doctrina del Renacimiento mismo implica la inmortalidad del espíritu humano, y dicha doctrina se enseñó una vez definitivamente. Y por lo menos, como ejemplo, en San Mateo 2:47, cuando Cristo dice al Bautista, este es Elías. En esa doctrina se sobreentendía la inmortalidad, porque si el espíritu de Elías había renacido como Juan el Bautista, tenía que haber sobrevivido a la muerte de su cuerpo. La inmortalidad era entonces una de las enseñanzas de los misterios, y hasta hoy en día apenas puede recibirla el hombre, salvo cuando ha entrado en el sendero de la iniciación y en él ve por sí mismo la continuidad de la vida. Todo depende de lo que se entienda por pruebas positivas y de qué calificaciones tenga la persona que pide la prueba para juzgarla. No se puede probar un problema de trigonometría a un niño, pero si se le da tiempo y crece aprendiendo los preliminares necesarios, podrá resolver fácilmente el problema. Tampoco se puede probar la existencia del color y de la luz a un hombre que ha nacido ciego. Son hechos que no puede apreciar porque le falta la facultad requerida. Pero si una operación le devuelve la vista, no habrá necesidad de que le probemos estos hechos. Entonces, por sí mismo, verá la verdad. Por lo tanto, por parecidas razones, nadie puede apreciar las pruebas de la inmortalidad del espíritu hasta que por sí mismo se ha preparado para verlo. Entonces, le será muy fácil obtener una prueba positiva de la inmortalidad del espíritu, de su existencia anterior al nacimiento y de su persistencia después de la muerte. Mientras no se haya calificado convenientemente, tendrá que satisfacerse con las inferencias razonables que puede obtenerse de muchas formas. Por lo tanto, para la investigación directa son necesarios ciertos poderes ocultos que permiten estudiar los asuntos
relacionado con los estados prenatal y postmortem del hombre. Pero nadie debe desesperar de adquirir tal conocimiento directo sobre esos asuntos, porque esos poderes ocultos no se los haya desarrollado todavía. Así como un hombre puede conocer el África, bien yendo allí personalmente o bien leyendo las descripciones hechas por los viajeros que han estado en ella, así también uno puede visitar los reinos suprafísicos si es que ya está calificado para ello. O bien puede estudiar lo que otros, en este caso clarividentes desarrollados, ya han investigado y comprobado como producto de un significativo desarrollo esotérico y espiritual. Bien, eso es, esas son las dos preguntas que yo seleccioné y que, según mi consideración, de alguna forma vienen a responder esas grandes preguntas, ¿ya? Que se ha hecho acá en esta clase y que están en el concepto Rosacruz del cosmos. El por qué tenemos que reencarnar. Ahora bien, en alguna oportunidad, con esto termino, eh, yo solicité por si alguien quería investigar o darse el trabajo abstracto de definir la palabra mundo. La verdad del asunto es que en todo estudio, arte, ciencia, filosofía, la claridad de los conceptos ayuda a la comprensión del asunto en sí y facilita los procesos de entendimiento y aprendizaje. La claridad y definición de los conceptos es de muchísima importancia en la filosofía esotérica y el misticismo. No podemos andar con ambigüedades semánticas porque entonces nos vamos a enredar absolutamente. Hay que reconocer, eso sí, y no lo voy a negar, que todo lo que se refiere a otros planos, a otros mundos, a otras dimensiones, nunca puede ser exacto. Y que nuestro lenguaje, por muy rico que sea en sus sinónimos y antónimos, queda corto. Pero hay que hacer el intento, creo yo, y no solamente con este concepto, sino con otro que no lo tengamos muy claro, llegar por los propios esfuerzos a deslindar la semántica en aras de la propia comprensión. Lo que se gana en pensamiento abstracto, al menos para mí, no tiene precio. Si analizamos la definición de mundos que nos entrega el diccionario Rosacruz, en cuyo prólogo precisamente habla de la importancia del significado de las palabras, dice nombre con que se determinan las 7 subdivisiones, planos o estados de materia del universo que son el mundo de Dios. Bueno, ahí están todos los que hemos visto. Si analizamos, y esto no significa ponerse complicado, es simplemente un intento por profundizar en un concepto que yo considero es clave. Si analizamos semánticamente esta definición, observamos que las subdivisiones no son los mundos, sino una de sus características, que es los sectores. Un plano se define como representación gráfica de un objeto o área en una superficie dimensional. Un plano posee 2 dimensiones, longitud y anchura.
Y esto se representa, ¿verdad? Mediante un paralelogramo con lados menores eulípticos. ¿A qué voy? A que dicha definición implica un condicionamiento espacio-temporal. Y bien sabemos que los mundos esotéricamente considerados pueden ser visibles o invisibles. Pues bien, voy a preguntar si alguien hizo este ejercicio o intentó definir el mundo con todo lo que hemos conversado. ¿Alguien lo hizo? Ah, con plena confianza, no tengan indecisión. ¿Ya? Yo sé que no es fácil. No, 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 no es fácil. Ni tampoco estamos contradiciendo por favor, al diccionario sacro. No, simplemente es un intento de profundizar en un término. ¿No? Bueno, no importa. Eh, yo lo pensé y lo voy a presentar. No significa que esté correcto. Puede estar muy impreciso quizás, pero a mí, en lo personal, me guía en la semántica del término. Mundos, residencias cósmicas de diferentes materias o sustancia vibracional, regidos cada uno por sus propias leyes y cuyo propósito es albergar al ego y a la vida en los diferentes propósitos de la evolución. En el caso del hombre, constituyen el campo de evolución de la conciencia y de la forma, desde la más absoluta dependencia a la omnisciencia, y se caracterizan por ser visibles e invisibles, por ser sétuples en la organización, y aquí hay una razón muy de fondo del 7, pero solamente voy a decir que es la finalización de un ciclo y su renovación. Se habla de los 7 días de la semana, la fase de la luna, los 7 planetas clásicos en astrología, la lira con 7 cuerdas, los 7 colores del arco iris, el gran día septenario de manifestación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí está. Y voy a dejar de compartir pantalla. Voy ya, la tengo abierta. Bien, estimados amigos, sinceramente, se lo digo, pero sinceramente, ha sido un gusto el haber preparado este ciclo de clases. Me siento un privilegiado. No solamente por el conocimiento en sí, sino por el selecto grupo que aquí está presente. Personas que buscan encontrarse consigo mismos, estar en paz, saber más. ¿Ya? Espero haber cumplido las expectativas que manifesté en un momento a Ricardo, a quien le agradezco sinceramente su confianza. Sigan por este sendero, no lo abandonen. Ya están aquí.
La Fraternidad Rosacruz es una institución iniciática, simple, pero profunda. Propónganse, de acuerdo a sus capacidades, en ir comprendiendo cada vez un poquito más del concepto Rosacruz del cosmos. Porque si bien es cierto, es una obra del siglo antepasado, si no vamos a la cronología, y que muchos términos están ya como obsoletos, habla del vapor, de la electricidad, sabemos que ahora vivimos en otra realidad, pero esas son contingencias. El concepto Rosacruz del cosmos tiene sabiduría, y la sabiduría no tiene tiempo en el espacio. Por lo tanto, un abrazo para todos ustedes, ¿ya? Bueno, en alguna oportunidad por ahí nos podemos reencontrar en otro ciclo parecido a este. Dejo a continuación la palabra a ustedes porque yo ya termino. Si alguien quiere opinar algo, tanto de la clase o de lo que sea. Ricardo Parra. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Agradecerte primero el esfuerzo de las clases, la información entregada y la claridad con la que se entregó esa información, ¿ya? Y aportando un poco al tema de los mundos, basado sí en otra filosofía que no es Rosacruz, pero tiene muchas coincidencias, Ya, que correcto, denominan mundos y les llaman universos o planos de correcto. existencia, ¿ya? Ah, Y me, me, me llama mucho la atención el número 7 porque esta filosofía dice que hay 77 dimensiones, ¿ya? Y eh, los, los universos o los mundos que presenta ahí Heindel son 7. Y me hace mucho sentido el que 7 por 70 son 77, ¿ya? correcto, Porque sí, siempre se ha hablado de que hay 12 dimensiones, 10 dimensiones. Según este señor, son 77 y cada una está separada por un velo, una membrana en física cuántica o un tope ahí que uno tiene que salvar para poder seguir subiendo o ascendiendo o evolucionando, como llamamos nosotros. Entonces, eh, yo ampliaría un poco más el concepto de mundo a planos o universos o hacerle un símil, una homologación, correcto. porque Sí, como que o sea, semánticamente creo que es como que lo achica un poquito entre mundo y universo o plano, queda como más chiquitito esa palabra, ya según mi opinión, ¿ya? No sí, es que no, sí, esté pues, equivocada, pero lo que entregó el señor Heindel sí, es del siglo pasado, antepasado, pero está muy actualizado porque recién están descubriendo a través de la física cuántica todas la, la parte escondida o oculta de la enseñanza esotérica. Se están dando cuenta los científicos que es así el tema. Entonces, da gusto escuchar cuando tú expones la información y uno va comparando con las cosas que se han sabido ahora, científicamente, digamos, o empíricamente en la física cuántica. Así que reitero mis felicitaciones y espero que sigamos en clase un buen tiempo más. Eso quería comentar. ya, gracias Ricardo. No, gracias a ti, gracias. Sí, todo sexto, pero fíjate que yo los otros días, pensando acerca del pensamiento concreto y abstracto, inferí que también el pensamiento concreto debe estar dividido en siete, digamos, como subdivisiones dentro del pensamiento, igual que el abstracto. Deben tener siete, 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 porque todo es séptico. ¿No? Ya Sí, pues, ok. puede ser ¿Alguna eso, otra? sí. No, no, ¿Alguna otra? disculpa.
Sería bueno que las personas participaran para saber si les gustó, si entendieron, si está bien la materia. Eso es interesante saber. Sí, Los invito a que opinen, por favor. sí. Mm. Juan, Hola, hola. Juan- Juan, Hola. Sí, hola. ¿Me escuchas? Hola. hola, sí, Hola, hola, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer a José Alberto como siempre. Está como alejado del micrófono. Sí, tengo problemas con el teléfono, entonces lo repito. Cerró. no puedo. Bueno, eh, Richard No, estaba presente, pero en el momento que se cerró el compartimiento, compartiendo, como que se fue. sí, sí. Se- He vuelto. ¡Ha Oh, vuelto! ¡Qué bien! La internet está súper mala, como vivo en el campo. Esta semana Ya, y la pasada ha estado súper mala. Se va la señal. ya, debe haber problemas con el sol. Sí, sí, dicen que iba a tener cierta actividad solar que puede afectar a Mm. estos asuntos. Sí, el viento solar y eh, energía electromagnética que interrumpe Sí, muchas veces. sí, sí. Claro, y como no tiene apoyo, como en la ciudad que hay más antenas y qué sé yo, se debe como perder un poco. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir, decir algo? ¿te gusta? Comienza, no. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir para dar comienzo a la otra parte. ¿M? Bien. Vamos a continuar entonces el capítulo que estábamos trabajando, porque es bastante largo. Y el título ahora es, o sea, un subtítulo, Informaciones incidentales sobre los misterios rosacruces. Después de escribir el concepto Rosacruz del cosmos, con la tecnicidad de un libro de texto, Max Hendel escribió Los misterios rosacruces como un compendio más generalizado y popular. No reemplaza al cosmos, pero suministra muchas informaciones interesantes e incidentales sobre, sobre el material abarcado en la obra del texto. Hablando del mundo del deseo como la morada de aquellos que han muerto, comenta que en el mismo fuerza y materia son casi indistinguibles. O sea, son como, se ven como una forma, una sola cosa. Una especie de fuerza materia que está en movimiento incesante y que reacciona al más ligero sentimiento de una vasta multitud de seres que pueblan este mundo de naturaleza maravillosa. Retras- Raro debe ser estar viendo las cosas que están cambiando constantemente.
Max Hendel continúa diciendo, comillas, a menudo hablamos de los abundantes millones de seres de China y de la India, y aún de nuestras vastas ciudades, Londres, Nueva York, París o Chicago, que consideramos sobrepobladas en extremo. Y sin embargo, la más densa población de cualquier lugar de la Tierra es escasa en comparación con las atestadas condiciones del mundo del deseo. No obstante, ninguna molestia es sentida por los habitantes de este reino, porque si bien en este mundo de dos cosas no pueden ocupar igual espacio, al mismo tiempo todo es diferente allí. Gran número de personas y cosas pueden existir en el mismo lugar y al mismo tiempo, así como enfrascarse en diversas actividades sin tener en cuenta lo que otros están llevando a cabo. Tal es la maravillosa elasticidad de la materia de deseos. Como ilustración, podemos mencionar un caso en que el que escribe, mientras asistía a un servicio religioso, claramente percibió en el altar ciertos seres interesados en promover ese servicio y en trabajar para alcanzar el mismo fin. Al primer tiempo pasó flotando por la sala y el altar una mesa en la cual 4 personas estaban ocupadas en jugar a las cartas, por lo que por la absoluta ignorancia de los seres que empeñados en fomentar el servicio religioso era tal que equivalía al hecho que realmente estos no existían. Extraño. Aquí comenta que los recién muertos a menudo permanecen cerca del hogar con amigos y parientes por algún tiempo y actúan como si todavía estuviesen un cuerpo físico, sentándose en sillas, etc. Al principio no comprenden que 2 personas pueden ocupar el mismo espacio en su condición de existencia y apresuradamente abandonan una silla cuando ven que se les van a sentar encima. Pero bien pronto aprenden que esto no los daña en lo más mínimo y que pueden permanecer allí sin tener en cuenta el hecho que el pariente viviente también está sentado en el mismo lugar. Hemos mencionado ya a los seres elementales que son vistos en el mundo del deseo inferior y que algunas veces empantan o turban al neófito, así como el hecho de que estos pueden ser fácilmente ahuyentados. Existen también otros seres de quienes Max Heindel dice en Misterios Rosacruces lo siguiente, comillas, entre las entidades que son, por así decirlo, nativas de estos reinos de la naturaleza, ninguna es mejor conocida del mundo cristiano que los arcángeles. El cuerpo más denso, aunque difiere del nuestro en forma, está hecho de materia de deseos y es usado por ellos como vehículo
de conciencia al igual que nosotros usamos el nuestro. Ellos son expertos manipuladores de las fuerzas del mundo del deseo. Y estas fuerzas mueven todo el mundo a la acción. Y por lo tanto, los arcángeles trabajan con la humanidad industrial y políticamente como árbitros del destino de pueblos y naciones. Sí, eso fue mencionado también en la Biblia, en uno de los textos que dice que un profeta podía ver a estos arcángeles y que uno de ellos decía que tenía que ir a, a combatir con el arcángel o sea, el pueblo de otro. Es muy especial eso. Los ángeles pueden decirse que son espíritus de la familia y los arcángeles pueden ser llamados espíritus de raza o de naciones. Existen varios grados de inteligencia entre los seres humanos. Algunos están calificados para desempeñar elevadas posiciones más allá de la capacidad de los demás. Y lo mismo sucede entre los seres superiores. No todos los arcángeles están capacitados para gobernar una nación y regir el destino de una raza, pueblo o tribu. Algunos no tienen aptitud para regir a la humanidad absolutamente, pero como los animales tienen también una naturaleza de deseos, estos arcángeles de grados inferiores gobiernan a los animales como espíritus grupo, por lo que tienen oportunidad de evolucionar a una capacidad más elevada. Los antiguos egipcios conocían de ellos en una forma tosca sobre sus templos y tumbas. Tales figuras con un cuerpo humano y cabeza de animal viven, en efecto, en el mundo del deseo. Y si se puede hablar con ellos, se encontrarán que tienen mucha mayor inteligencia que la del ser humano corriente. Esta afirmación recuerda otra peculiaridad de de las condiciones del mundo del deseo respecto al lenguaje. Aquí, en este mundo humano, los idiomas son tan diversificados que existen países donde la gente que viven solo a unas pocas millas de distancia hablan un dialecto tan diferente que se entienden con gran dificultad, así como cada nación tiene su propio lenguaje que varía completamente de otros pueblos. Eso se ve mucho en Europa, países que tienen una lengua común, pero realmente usan el dialecto local. En las regiones inferiores del mundo del deseo existe la misma diversidad de lenguas en la Tierra, por lo que los así llamados muertos de una nación encuentran imposible conversar con aquellos que vivieron en otro país. De aquí que los conocimientos lingüísticos sean de gran valor para el auxiliar invisible, puesto que su esfera de acción y utilidad se puede extender enormemente por medio de tal capacidad. Aún aparte de la diferencia idiomática, nuestro modo de hablar produce excesivas
malas interpretaciones, pues las mismas palabras a menudo transmiten las mismas, perdón, las más opuestas ideas para diferentes mentes. En las regiones superiores del mundo del deseo, la confusión de lenguas da lugar a un modo de expresión que impide absolutamente la mala interpretación de lo que queremos decir. Allí, cada uno de nuestros pensamientos toma una forma definida y un color perceptible para todos. Y este símbolo pensamiento emite un cierto tono que no es una palabra, pero que comunica lo que queremos decir a quien nos dirigimos, no importando qué lengua habló en la tierra. Max Händel compara entonces este lenguaje símbolo con la forma en la cual la nota musical hace posible a los compositores músicos leer y tocar la misma música aun cuando uno se hable el mismo idioma y coma las cifras uno, perdón, y como las cifras uno, 2, 3, etcétera, que tienen siempre diferentes nombres en otras lenguas, capacitan similarmente a los matemáticos para comprenderse uno al otro. Aún así, todas las clases de seres de las regiones superiores del mundo del deseo se comunican. Los antiguos persas, como los egipcios, tenían mucho que decir acerca de los seres que habitan el mundo del deseo y los éteres. A la cabeza de la jerarquía estaban los 7 Ameshaspen, o Ameshaspens, que corresponden a los 7 espíritus ante el trono del cristianismo y a los embajadores que los representan sobre el planeta Tierra. Cada uno de los 6 Ameshaspen rige 2 meses cada año, decían los videntes persas, mientras que el séptimo y más elevado, Michael o Miguel, es el embajador del Sol en la Tierra, representando los 6 planetas. Nótese que el embajador Michael no es el mismo Miguel que es espíritu de raza, aunque ambos son arcángeles. O sea, tenían el mismo nombre, pero no son el mismo ser. Evidentemente, los 7 Ameshaspens mismos no habitan el mundo del deseo inferior, sino que gobiernan las actividades de los Isars, que hacen su trabajo en esa región. Los Isars están divididos en 2 grupos, uno de los cuales está compuesto por 28 clases y los otros por 3. Cada clase tiene dominio sobre todo el resto en un cierto día del mes, cuando regulan las condiciones del tiempo y trabajan con animales y seres humanos en particular. Los 28 clases trabajan con los animales que tienen 28 pares de nervios espinales, lo que se relaciona con el mes lunar. Perdón.
las tres clases, oh, sí, las tres clases trabajan con la humanidad, que tiene 31 pares de nervios espinales que se relacionan con el mes solar. Los antiguos persas pueden no haber conocido las correlaciones fisiológicas, pero sus videntes vieron los seres que trabajan en el mundo del deseo e influencian las actividades de los animales y de los hombres respectivamente. Los muertos humanos también se cuentan entre los habitantes del mundo del deseo. Allí se sienten más vivos que cuando estaban encarnados físicamente, pero tienen especiales problemas que encarar a causa de la movilidad y plasticidad de la materia de deseos. El tiempo virtualmente no existe en el mundo del deseo. Max Hendel relata que él nunca pudo cronometrarse a sí mismo, pero que en varias ocasiones midió el tiempo de otros cuando estaba en el cuerpo físico, y ellos viajando velozmente por el espacio en cierta misión, comillas, distancias tales como la costa del Pacífico hasta Europa, la entrega de un corto mensaje allí y el retorno al cuerpo ha sido todo realizado ligeramente en menos de un minuto. Por lo tanto, nuestro acerto que aquellos que llamamos muertos están en realidad mucho más vivos que nosotros está bien fundamentado en los hechos. No sé si quieren comentar algo de lo que hemos leído. Bueno, seguimos. Jime, También, sí, Jime, si necesitas que te lea, te puedo relevar cuando no te quieras. preocupes, estoy bien. Bueno, También Max Heindel cuenta acerca de un estudiante que había comenzado el curso de astrología en su clase de Los Ángeles, pero fue sacada del cuerpo por una violenta enfermedad y dice, comillas, en una de las muchas ocasiones en que ella visitó al que escribe después de su liberación del cuerpo, deploró el hecho que parecía tan difícil progresar, que el que escribe le aconsejó continuara asistiendo a las clases y a la vez le sugirió que podría seguramente conseguir a alguien en el otro lado que le ayudase a estudiar. Mira, Max Heindel tenía una alumna de los planos superiores. En este punto, ella exclamó impacientemente, oh, sí, por supuesto que asisto a las clases y me ha ido muy bien. También he encontrado un amigo que ayuda, pero usted no puede imaginarse cuán difícil es concentrarse allí sobre los cálculos matemáticos y la interpretación de un horóscopo, o de hecho, sobre cualquier cosa, donde cada pequeña corriente de pensamiento le lleva a usted a varias millas del lugar donde está estudiando, cierre comillas. Perdón. Yo acostumbraba pensar que era difícil concentrarse cuando tenía un cuerpo físico, pero no es nada en
en comparación con los obstáculos que el estudiante encuentra allí. Así vemos que el obstáculo del cuerpo denso sirve a un propósito útil con relación a la mentalidad embriónica de la humanidad en el presente día. Sí, nuestra mente todavía es muy, muy débil, muy inmadura, entonces no puede dominar esa situación. Podemos agregar que Max Hendel dice que los arcángeles son vistos como esferas de luz y colores brillantes, y es evidente que las representaciones humanizadas de los arcángeles comunes en el arte sagrado son el producto de un simbolismo cósmico, mediante el cual la apariencia del ser ante un espacio inferior es automáticamente adaptada a su conciencia. Claro, esto de que los vean con forma humana, muy hermosa, pero humana, y con alas, es una fantasía humana, pero que les sirve para ser comprendido. Bueno, llegamos hasta aquí por ahora. Entonces voy a dejar de compartir. Ahora les dejo la palabra por si quieren hacer comentarios o preguntas o agregar alguna cosa. Mm, ¿Se quedaron mudos? O Jime, ¿Sí? en esa parte que dice esa alumna que le cuesta mucho en el mundo espiritual estudiar las matemáticas, Ujú, a mí me parece y quiero pensar que en el mundo del espíritu como se descubre y se destapan todas las verdades y el que llega ya llega, va a estar con un mejor conocimiento específicamente de las cosas que no aprendió acá. Casi diría que me rehúso a pensar que le cuesta ya, de verdad, como que me rehúso, me niego a aceptar que vaya a ser allá difícil para esa alumna en ese mundo estudiar, porque se despliega una sabiduría distinta, es un completo conocimiento nuevo para el que va llegando allá, porque si no, no aprendió nada de acá, no tuvo ningún conocimiento de ninguna filosofía ni nada, eh, yo lo entendería, pero ujú, por ejemplo una persona que ya tiene un conocimiento, no digamos completo, perfecto, porque en esto siempre vamos a necesitar más y más y más conocer. Por lo menos aquí estamos en el curso básico, digamos, aprendiendo claro. y aprendiendo, pero, pero quiero negarme a aceptar eso, la verdad, a que no Sí, se aprende o le cuesta mucho allá. No, porque allá están todas las herramientas espirituales para que se descubran los todas las conocimientos verdaderos. facilidades debería ser, Sí, ¿no? claro, porque Sí, ya la conciencia es distinta, hay un despertar, debe ser un descubrimiento de todas las cosas que ignoró acá la persona. Entonces, claro. Bueno, voy a ver cómo, ¿mm? cómo Sí. resuelvo ese tema. Sí, bueno, lo que dice Max Hendel es que esta alumna no era buena en esta vida, le costaba. Por eso le dijo en los planos superiores, le dijo que siga asistiendo para que aprendiera. Claro, es que son mundos distintos, entonces entender la matemática de nuestro mundo, digamos,
debe ser muy difícil en un mundo en que todo es movible. Yo creo que debería estudiar de otra manera. Debe poder estudiar, pero a lo mejor estudiar de otra forma, la matemática, porque tiene que primero adaptarse al estado de cómo son las cosas en ese mundo. Mm, Y me da la impresión de que las matemáticas mejor las va a entender en el mundo del pensamiento concreto, me parece. mm. Bueno, ¿querías decir algo, Richard? Sí, yo estaba pensando, dando vuelta a lo que decía Paz, y bueno, a lo mejor puedo estar equivocado, siempre uno puede estar equivocado, porque uno estamos aprendiendo todo, pero quizás comparte la opinión que dice Jimena. Quizás uno en este proceso, o sea, cuando uno empieza, es lo que pienso yo, a uno a medida que empieza a ampliar la conciencia, va entendiendo más cosas, pero eso no quiere decir que, que uno em- al a empezar a entender más cosas, las domina todas de una vez, sino que también es como un proceso progresivo que va integrando distintos puntos de vista, de análisis y va teniendo nuevas experiencias también, porque una de las cosas que veo que uno le permite ir creciendo y entendiendo más las cosas es a través de la experiencia. Uno a lo mejor le va a costar menos o va a entender otras cosas que no entendía, pero lo veo que también es un proceso sistemático de evolución hacia tener un mayor entendimiento de más cosas que antes no había visto, porque al fin y al cabo igual somos, si bien somos seres que dentro tenemos una luz, que tenemos una esencia divina, pienso que igual vamos teniendo un crecimiento y vamos ampliando y vamos viendo las cosas desde otra perspectiva y también vamos tomando decisiones, porque también si Sí. uno se da cuenta a lo largo de lo que uno lee, en planos superiores han habido hasta ángeles o arcángeles que han tomado decisiones eh, con libre albedrío, pero que uno pensaría que ellos todos deberían tomar las mejores decisiones, también han tomado decisiones como personales en contra del mismo Dios, se supone. Entonces, yo creo que todo esto es un proceso y un aprendizaje y a medida que uno va ampliando tanto la conciencia en este mundo como los planos superiores, uno va como rompiendo capas y va ampliando cada vez más su conocimiento y su capacidad de entender el universo que lo rodea, porque yo creo que es muy difícil que uno pueda inicialmente entender toda la complejidad de un universo de un universo infinito y de un creador infinito. Eso Ujú. quería aportar. O sea, creo en las dos cosas Gracias. que ustedes dicen. Sí, muchas gracias. Sí, estaba pensando si nosotros ahora, en este mundo tan precario que tenemos, tan duro, tan pesado, tenemos ya calculadoras que pueden calcular una carta zodiacal en un instante. Yo creo que en ese mundo ya deben tener muchos mejores máquinas para hacerlo. Sí, ahora estaba pensando, claro, es necesario tiempo para adaptarse a un mundo distinto, porque si uno piensa empezando a despertar en el mundo, que no pueden, porque antes lo hacían. Quiero decir, por ejemplo, un niño que todavía no se puede mover solo, digamos, caminar, está sentadito en su cunita o quiere alcanzar un juguete que está distante y estira su manito y grita, ¡ah! Como para que el juguete venga, porque en el mundo en que venía, en los mundos superiores, podía hacerlo con el pensamiento, atraer lo que quería. Pero llegando a este mundo, no puede. Y tiene que adaptarse y darse cuenta de que si quiere el objeto, tiene que ir por el objeto.
¿Te fijas? Bueno, todo es análogo. ¿Quién más? Eh, Ricardo. Sí, quería aportar algo, refiriéndome a lo que tú comentas del tema del lenguaje o de la forma de comunicación en esos planos, eh, son electromagnéticos, por Ujú, lo tanto son vibraciones distintas a las que tenemos acá nosotros. Y claro. como decías tú, que todo se realiza o se ejecuta a través del pensamiento. Tú lo piensas y el tema está. Entonces, por eso a la alumna que mencionas tú en la lectura le costaba tanto si no podía concentrarse aquí, que la vibración es densa, arriba o al lado, como uno lo quiera ver, la vibración es mucho más sutil, es rápida, entonces menos te vas a poder concentrar en lo que tú quieres, porque el pensamiento es bastante más rápido que la luz. Entonces, por ese lado yo me explico que ella no se había podido, y le había costado mucho más concentrarse en ese plano sin el cuerpo físico. Le costaba mucho más, porque es mm, demasiado rápido y volátil Claro. ese plano que llaman eh, el mundo astral o el mundo del deseo. Entonces, Sí. es muy interesante el texto que tú leíste porque da varios datos de cómo es, pero son pocas o pocos las personas que pueden percibir ese lado, porque es una cuestión totalmente abstracta, tú no puedes imaginar cómo es una vibración de una onda electromagnética, salvo con algunas máquinas que existen ahora con los científicos que las tienen. Entonces, Ujú. se agradece esa información que tú entregaste en tu lectura. Que Eso nació quería enciende. opinar. Sí. En realidad, todo el universo es lo que uno conoce, es electromagnético. La Tierra Mm, es un imán gigante que entrega y sale energía. ujú. Y Sí, nosotros también, nosotros también ya, tenemos esa cualidad. claro. Claro, y eso de poder de ver, digamos, a los arcángeles como esferas de luz. Eso es fantástico. Pero yo Claro. creo que son tan brillantes que uno no podría ver con los ojos físicos tanta luz. No, con los ojos físicos no los podemos ver, Difícil. Claro. pero claro, en los planos superiores sí, porque no tenemos retina, no tenemos ojos físicos, digamos, Sí. Ujú. tenemos una visión directa. Sí. Debe ser maravilloso, porque deben ser de colores distintos, sutiles, Sí, pues luminosos. nuestra Debe imaginación ser. no alcanza para poder dimensionar eso. Ujú, Bueno, yo invito a las otras personas a que opinen, que ujú. digan si les Sí, gustó la materia y todo eso, porque somos casi siempre los mismos que damos algún comentario, alguna opinión sí. de lo que se enseñó. Sí, Porque Grace. estos Hola, lugares son para Grace. eso. ¿Sí? Bueno, Grace es una persona que nos visitó el domingo pasado y Sí, está comenzando el curso de filosofía sí. preliminar. ¿Sí? Pero Sí, podía haber una opinión de cómo le pareció, cómo lo captó. Lo mismo sí. Matilde. Grace, tienes el micrófono cerrado. Habla. Grace, tienes que desbloquear el micrófono, tocarlo en el celular y para que te pueda activarlo. No me parece. A ver, Bueno, Matilde. sí. Sí, a mí me parece bastante interesante todo
pero lo estoy asimilando porque al retomarlo tengo que empezar a encajar las cosas y a meditar sobre lo que estamos viendo. Pero me parece muy interesante y bueno, y he estado asistiendo porque me ha, me ha motivado a, a seguir estudiando y seguir adelante. Bien. Bueno, Grace no ha podido abrir el micrófono. Bueno, no hay nada más por decir, por comentar, por preguntar. Bueno, Bueno, creo que es un breve comentario, sobre todo ¿sí? yo creo que el sentimiento de todos los nuevos estudiantes, igual me incluyo en ellos. Estamos recién aprendiendo y a medida que yo creo que a ellos les pasa lo mismo, que uno a medida que va leyendo y va leyendo más, empieza recién a procesar todos temas tan complejos y tan abstractos que, que cuesta digerirlo al principio. Es lo mismo. A ver, yo estudié ciencia Ujú, y les digo a la mayoría de los compañeros que están en la misma calidad que yo como principiante, que esto es casi igual que estudiar una álgebra o algo de claro. física, que al principio se ve tan abstracto que cuesta tanto digerirlo, pero a medida que uno lee, estudia, va escuchando las charlas, uno lo empieza a integrar. Así que todo, todo el ánimo y a seguir aprendiendo porque uno cada vez que, y yo creo que les debe pasar, y a medida que uno va leyendo y aprendiendo cosas nuevas, va creciendo internamente y eso es muy Sí, positivo. sí, así pasa, tienes toda la razón. Sí, y el estudiar cosas, materias abstractas, que aunque resulta difícil porque pensamiento abstracto es muy incipiente, pero lo vamos agrandando, agrandando de tal manera que podemos llegar conscientemente al tercer cielo. ¿M? Lo que nos hablaba Alberto. Necesitamos expandir el pensamiento abstracto, tanto con materias abstractas de la filosofía como de ciencia. La matemática por sí misma, pura, digamos, es pura abstracción y eso ayuda mucho. Y lo que dice Max Sendel es una materia que no tiene emociones, por lo tanto no molesta. No hay ninguna emoción en hacer una operación matemática. 2 más 2 4. No te produce ninguna emoción. Por lo tanto, no se mete. No se meten los deseos ahí. Es puro pensamiento. ¿Mm? Así que para los que tienen facilidad para las matemáticas es un excelente ejercicio. Matilde, ¿querías decir algo? Eh, no, solo lo que quería preguntar yo es, eh, ¿por qué razón, por ejemplo, tendrá que ver con vidas pasadas cuando tú has llevado una vida sana y, y has relativamente actuado bien? ¿Por qué de repente se te hacen caer tantas gravísimas enfermedades? Ay, Matilde, son cosas que vienen de antes. Ya, Sí, tú programaste ya, para purificarte ya, de eventos pasados, que no, en estos momentos no los recuerdas, pero hemos tenido muchas encarnaciones y hemos hecho un montón de cosas que por ahí a lo mejor no lo hicimos bien, po. sí, pero De a poco nos fuimos perfeccionando
abuenando, como quien dice, Claro, pero lo que dejamos atrás, la embarrada que dejamos atrás, está ahí. lógico, pero por ejemplo, cuando uno ya deja la tierra, ya eso no, esa enfermedad y esas cosas no siguen. No, pues no Ya, siguen porque son solamente del cuerpo físico. correcto. Ah, sí, pues, ya, sí, Mm, tienes razón, sí, claro. Claro, claro, al principio dicen parece que las personas recién muertas, o sea, que han desencarnado recién, puede ser que todavía sientan efectos de los dolores que tenían en el cuerpo, ya sea por accidentes, en operación, o por enfermedades, porque creen, emocionalmente creen que están enfermos, pero no lo son. Y ahí les ayudan a cambiar su cuerpo aunque sea una persona viejita, le van a dar, va a quedar la apariencia joven, digamos, lo mejor, lo que estuvo, la mejor época que estuvo en su vida. correcto, Así que no te preocupes, esas cosas se quedan aquí. ya. Sí, sí, todas las Jimena, ahí escribió limitaciones propias Grace. del físico. ¿Ah? En el chat escribió unas cosas Grace, que no podía hablar, pero escribió algo, Ah, a ver, vamos a pero ver. revise. Mm. A ver, dice. En cuanto al tema de aprendizaje. Pienso que nuestro cuerpo como máquina perfecta condensa el pensamiento para poder amplificarlo a nuestro nivel de conciencia y poder aprender lo sutil. Eso es lo que pienso. Ay, es difícil de entender eso que dijiste, pero eh, qué pena poder explicarlo un poquito más. Pero interesante. Claro, pensando en el pensamiento, el cuerpo ideal. Mm, claro, claro. Yo creo que en un momento dado, en futuras generaciones, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a obtener el cuerpo ideal, digamos, que fue soñado desde el comienzo, perfecto, y va a provocar, ay, perdón, va a proyectarse tal cual. Según la conciencia que va a llegar a tener la humanidad. Sí, eso espero que sí, va a llegar, pero eso Jimena, para el mundo físico, digamos. Jimena, ¿Mm? cuando uno llega a la perfección, dijeron, ya, no vuelve más acá, eh, va a llegar un momento en que todos van a lograr eso, En algún momento tendrá que ser. Ahora, ¿cuánto va a tardar a todas las personas? Eso no lo sabemos, porque dependerá de cada persona, de cuánto se aplique. pero Pero eso es como el objetivo final, dijéramos. claro, tiene que ser, si no sucede, es que el creador fracasa. Correcto. Así que tiene que haber una manera en que a los remolones los van a tener que apurar de alguna manera. Pero si no están listos en esta primera etapa terrestre, ponte tú, ya pasen todos a la parte etérica, a un mundo más perfecto, cuerpo-alma que se llama.
Los que no alcancen a hacerlo van a tener que hacerlo en otro nivel, es decir, juntándose con la jerarquía que viene detrás, que son los animales. Pero yo digo, el mundo siempre va a existir, o sea, unos llegan a la meta, otros llegan más tarde, otros más tardíos, pero todos van a llegar a la meta. ¿Y qué va a suceder cuando todos lleguemos a la meta al mismo tiempo final, dijeron? Ah, bueno, eso habrá que contarle cómo hacer cuando llegue a la perfección. Imagínate que ahí nos decía también que ni siquiera los arcángeles todavía están todos al mismo nivel. Mm, sí, sí. Una cosa es el Cristo, por ejemplo, que es el máximo. Otros son los siete, eh, digamos, arcángeles planetarios, digamos. Otros son a nivel de los embajadores. En fin, los arcángeles que pueden ser guías de razas, de culturas, de países, en fin. Otros que todavía no pueden llegar a eso y tienen que ser guías de animales, por ejemplo. Eh, Cada uno ahora en algún momento ellos van a llegar al máximo de sus posibilidades, entonces me imagino cuando una jerarquía llega al máximo de sus posibilidades tiene que pasar a la siguiente, como lo hacen individualmente. Por ejemplo, ahora Cristo nació como arcángel, pero ahora no es un arcángel, está muy por encima, está en otra categoría, como los señores de la llama, por ahí. Ya, Ya, incluso pasó por encima de los señores de los corrientes, digamos, señores de la mente, que eran la jerarquía superior a los arcángeles. Sin embargo, el Cristo ya pasó esa etapa. Ya está, digamos, adelantado en dos jerarquías. Bueno, y ya, así en algún momento, todo va a llegar al todo, digamos, y ahí termina el universo, en esta etapa, en este universo. correcto, Pero no sé si llegarán todos, a lo mejor los que no llegan todos quedan ahí en ese nivel y empiecen desde el punto en que quedaron cuando empiece un nuevo universo. Eh, correcto. eh, yo quiero dar un poco Sí, mi da tu interpretación, opinión también. Ya, mi interpretación, pues, según de lo que he ido como aprendiendo. sí, Claramente yo no tengo la razón, claramente estoy aprendiendo igual que todo, pero ¿cómo lo veo yo? Como el mundo es infinito y Dios es ujú, infinito, eh, siempre va a estar, siempre va a estar. Así yo lo veo, así lo pienso. Y en sí, yo tendería a pensar, una opinión muy personal, en general la vida, la evolución, el universo, la vida, son ciclos evolutivos, que va evolucionando, evoluciona hasta la perfección y después como que vuelve a reiniciarse y después vuelve un ciclo porque no tiene ni principio ni final y es infinito. Un poco esta idea la hago, la amalgamo de las cosas un poco que he leído de lo que hablan los hindúes, por ejemplo, lo que hablan eh, otro, otras corrientes filosóficas que he visto. eh, y así la vida siempre está, porque algo infinito, algo que siempre mm, está o no puede tener final. Entonces, claro. yo lo veo desde esa perspectiva, que es algo cíclico. Y ahora nosotros estamos en un proceso y gracias a Dios estamos acá aprendiendo, entendiendo cosas complejas de la vida, preparándonos nuestra próxima reencarnación para que nuestra próxima reencarnación sea mejor que esta y así también ir creciendo nosotros como personas. Por ejemplo, también dicen que
Jesucristo en otros pensamientos, él había reencarnado varias veces hasta llegar a ser la máxima expresión del hombre que es Jesucristo. Y así van otros también, otras personas a lo mejor que van más adelantadas que nosotros, pero el tema es que nosotros estamos acá, estamos analizando todo esto, estamos aprendiendo y tenemos esa capacidad ahora de que estamos trabajando para nuestra próxima vida porque dicen que cada persona tiene un montón de reencarnación y a medida que va reencarnando va a tener una mejor vida hasta alcanzar hasta en la perfección de Dios, porque uno alcanza la perfección de Dios y a lo mejor después Dios va a volver de nuevo con un nuevo ciclo de mundo, de reiniciación del universo o universos múltiples, no sé, así lo veo yo. Y nada, tener Sí, fe nomás de seguir en nuestro trabajo y seguir mejorando e ir preparándonos para nuestra próxima vida y ir ayudando a los demás también. ya. Oye, sí, muy interesante, pero léete la parte del cosmos, el concepto Rosacruz, la parte, es el capítulo quinto o sexto, que habla de todo de los mundos y de la evolución de los mundos. La voy a, Sí, ahí la voy a da analizar de muchos detalles Max Sender y todo lo que todo lo que tenemos que pasar. Claro, hay mucho, mucho, mucho todavía. Bueno, no sé si, Es terrible estar viviendo, aunque uno entienda todo esto, es difícil porque yo, por ejemplo, a veces sufro más por lo que le pasa a los demás que por lo que me pasa a mí. Porque claro, en los otros países, esos niños que están muriéndose de hambre, claro, entonces eso para mí es mucho más doloroso que lo que me sucede a mí. Entonces, claro. eso es lo que yo me revelo un poco. Sí, no, pero es que Pero lo ese es entiendo, pero lo normal cuando una entiendo. persona se ha desarrollado una cierta sensibilidad espiritual y tiene una, más o menos, digamos, conciencia de la unidad del alma y del espíritu. Y por supuesto que tiene que sentirlo. Y, y claro, eso nosotros tenemos que usar, digamos, ese dolor para usarlo para rogar a Dios para que ayude a esta gente y ayude Claro, y sí, ayude a la humanidad, porque en una parte de la Biblia dice, a ver, Luis me habría ayudado mejor en esto, que a Dios le cuesta, digamos, le cuesta mucho el dolor de los suyos. O sea, le importa, en el fondo tiene que decir, le importa mucho que los justos sufran correcto, y lógico. sufran por amor, porque sentir ese dolor del sufrimiento de otros es amor espiritual. Y en este mundo que estamos viviendo, el amor no se puede vivir tal cual es, nos cuesta, nos resulta doloroso. Claro, y la gente malinterpreta el amor porque siempre prevalece como el amor de pareja, esas cosas así, pero el Claro, amor que es es un mucho, amor mucho más que eso. ¿Ya? que es más bien sentimiento, que es la parte del mundo del deseo, digamos. Pero esto hablamos, este amor espiritual es del espíritu de vida, Claro, que es otra eso cosa. claro, es lo difícil, es Ujú, difícil. claro, claro que sí, claro que sí. Hay que orar harto entonces. Mm, sí, sí, porque en algún momento lo vamos a lograr. Bueno, chiquillos y chiquillas, estamos ya terminando la clase y nos
nos preparamos entonces para la próxima semana y quedan invitados, sí, mañana al servicio a las 11:15. ¿Mm? Ojalá presentes. Ojalá. Sí, lo complicado que no siempre uno puede estar porque siempre el domingo hay como más movimiento en las casas y todas las cosas, entonces no tiene esa tranquilidad eh, para poder estar junto a ustedes, Sí. pero cuando yo encuentro la ocasión, eh, Pero puedes hacerlo por internet. sí, pero cuando Sí. yo encuentro la ocasión de tener esa tranquilidad en mi casa, y que, porque siempre Ah, sí. el domingo, Bueno, en el momento en que puedas hacer, que quieras que sea bueno para ti, sea ya suficiente y te dé el tiempo, vas a poder. Así que, nada, nos pero igual, vemos. pero igual estoy presente con ustedes. Sí, nos vemos y que tengan una muy buena semana. Hasta mañana. No, que estén bien, ¿eh? Igual para todos. Gracias Hasta por la Chao. clase. mañana. Nos vemos mañana. Que Nos estén vemos bien. mañana. Estén bien. Buenas tardes. Gracias, hasta mañana. Bueno. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.